Existe un impostor que ha vivido contigo toda tu vida, respirando tu aire, comiendo en tu mesa y durmiendo del lado de la cama que ocupas. Es una sombra que habla con tu voz y piensa con tu mente, pero no eres tú. Este impostor te ha hecho creer, desde que tienes memoria, que él es el dueño de tu casa. Te ha convencido de que necesita defenderse constantemente, de que necesita tener la razón a toda costa, de que necesita ser visto, aplaudido y reconocido para tener derecho a existir. A este impostor, la psicología moderna lo llama ego, una palabra pequeña para un problema gigante. Pero los antiguos maestros del Tao, en su infinita sabiduría poética, lo llamaban de una forma más visual y reveladora: la barca llena. La razón por la que sientes que la vida te golpea una y otra vez, la razón por la que los conflictos parecen perseguirte donde quiera que vas, y la razón por la que la paz mental se te escapa entre los dedos como agua, no es porque el mundo sea un lugar hostil diseñado para hacerte sufrir. No es porque las personas sean malvadas o porque tengas mala suerte. Es simplemente porque tu barca está demasiado pesada. Navegas con tanto lastre, con tanta importancia personal, que cualquier pequeña ola amenaza con hundirte. Érase una vez, en una mañana fría, donde la niebla cubría el río amarillo como un manto de seda blanca y espesa, un hombre que remaba su pequeña barca río arriba. No era un hombre cualquiera, era un funcionario de la corte, un hombre serio, respetado, importante a sus propios ojos y a los de su comunidad. Su ropa estaba perfectamente almidonada, su postura era rígida y su mente estaba, como siempre, ocupada. Remaba con fuerza, luchando contra la corriente, con la cabeza llena de ruido. Repasaba las discusiones de ayer, planeaba las victorias de mañana, ensayaba diálogos imaginarios donde él siempre ganaba. Valoraba su tiempo y su dignidad por encima de todo. Para él, el río no era una belleza natural, sino un obstáculo que debía vencer para llegar a su destino. De repente, entre la bruma espesa que apenas le dejaba ver la punta de su propia embarcación, distinguió una sombra oscura y amenazante que se dirigía directamente hacia él. Era otra barca. Bajaba por la corriente a una velocidad alarmante, aprovechando la fuerza del agua sin desviarse ni un milímetro, apuntando directo a su costado como una flecha negra. El hombre, sintiendo surgir la indignación caliente en su pecho, frunció el ceño. «¿Cómo se atreve?», pensó. Soltó un remo para agitar la mano y gritó con autoridad: «¡Cuidado! ¡Desvíate! ¡Llevo prisa! ¿Es que no me ves? Soy un oficial del imperio». Pero la sombra no cambió de rumbo. Seguía acercándose, silenciosa e implacable. El pánico empezó a mezclarse con su furia. El hombre remó más fuerte con el brazo derecho, intentando esquivar el golpe desesperadamente, pero la corriente era fuerte y la otra barca venía demasiado rápido, cortando el agua como un cuchillo. Su miedo se transformó en una ira volcánica. Se puso de pie en su pequeña embarcación, perdiendo la compostura, y gritó con todas sus fuerzas, con las venas del cuello hinchadas, insultando al barquero descuidado que osaba ignorarlo. «¡Imbécil! ¡Ciego! ¡Vas a chocarme! ¡Abre los ojos, maldita sea! ¡Te haré pagar por esto!». El impacto fue inevitable y brutal. La otra barca golpeó la suya con un ruido seco que resonó en el silencio del río. El choque fue tan fuerte que el hombre perdió el equilibrio. Sus ropas finas se mojaron y cayó torpemente al suelo húmedo de su embarcación,
golpeándose el orgullo más que el cuerpo. Temblando de rabia, con el rostro rojo como el fuego, se levantó de un salto, empapado y humillado, dispuesto a pelear. Estaba listo para descargar toda su furia verbal y física sobre el irresponsable, ignorante y estúpido barquero que lo había golpeado. Ya tenía los insultos preparados en la punta de la lengua. Pero cuando se asomó para mirar dentro de la otra barca, se quedó helado. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. No había nadie. La barca estaba vacía. Se había desamarrado de algún muelle río arriba, y la corriente la había arrastrado hasta allí. Había estado gritándole a un trozo de madera viejo flotando a la deriva. Había estado insultando al vacío. Había estado exigiendo respeto a la nada. En ese instante preciso, toda su ira se evaporó como el vapor. Simplemente desapareció. No había dónde ponerla. No había nadie a quien culpar. No había enemigo. No había un otro que lo quisiera atacar. La vergüenza reemplazó a la furia en una fracción de segundo. Y luego, una extraña y profunda claridad lo invadió. Una paz que no había sentido en años. Se dio cuenta de algo fundamental. Si hubiera habido un hombre en esa barca, aunque fuera un pobre pescador, él le habría gritado, lo habría odiado y se habría pasado el resto del día maldiciendo su mala suerte y la estupidez humana. Pero como la barca estaba vacía, su ira no tenía combustible, no podía encenderse. El problema nunca fue el choque. El problema nunca fue la barca. El problema fue su reacción ante la idea de que alguien le había faltado el respeto. El problema era que su propia barca estaba llena de un ego que se sentía el centro del universo. Esta historia, simple como el agua y antigua como las montañas, contiene el secreto psicológico más profundo para la paz mental que jamás encontrarás. El Tao nos enseña que caminamos por la vida como barcas llenas hasta el borde. Estamos llenos de opiniones sobre cómo deberían ser las cosas, llenos de yo soy esto, yo soy aquello, llenos de nuestra propia importancia, de nuestros títulos, de nuestras historias de víctimas. Y porque estamos tan llenos, tan pesados y ocupamos tanto espacio, chocamos. Chocamos constantemente. Chocamos con las críticas de los demás. Chocamos con el tráfico. Chocamos con los insultos. Chocamos con las circunstancias que no se ajustan exactamente a nuestros deseos caprichosos. Cuando alguien te insulta y te enfadas, quiero que entiendas esto. No es el insulto lo que te hiere. Las palabras son solo sonido vibrando en el aire. Lo que te hiere es tu ego. Es esa parte de ti que se siente como una barca sólida y pesada, recibiendo el golpe. Si alguien te llama tonto y tú te sientes ofendido, es únicamente porque hay una parte de ti, un pasajero en tu barca, que necesita defender desesperadamente su imagen de inteligente. Si estuvieras vacío de esa necesidad, la palabra tonto te atravesaría como el viento atraviesa la niebla, sin tocar nada. Pero, ¿qué pasaría si vaciaras tu barca? ¿Qué pasaría si echaras por la borda a ese impostor? Vaciar la barca no significa dejar de existir, no significa volverse pasivo, tonto o dejarse pisotear por el mundo. No significa perder tu personalidad. Significa dejar de aferrarse a la imagen rígida que has construido de ti mismo. Significa dejar de proteger un fantasma. Imagina por un momento que eres transparente, que eres como el viento puro. Si alguien lanza una piedra contra el viento, ¿acaso el viento se duele? ¿Acaso el viento se ofende y busca venganza? No.
La piedra simplemente lo atraviesa sin tocar nada, cae al suelo por su propio peso y el viento sigue soplando, intacto, libre. No ofrece resistencia porque no tiene una forma rígida que proteger. El sufrimiento humano, en casi todas sus formas, nace de querer proteger el yo. Protegemos nuestras ideas políticas y religiosas como si fueran castillos amurallados. Protegemos nuestra reputación social como si fuera oro puro. Protegemos nuestras emociones y traumas como si fueran joyas de cristal frágil. Y esa protección constante es agotadora. Vivimos a la defensiva, vigilando las murallas las 24 horas del día, escaneando el horizonte en busca de amenazas, siempre listos para el contraataque, siempre tensos. Eso no es vivir, es sobrevivir en una guerra imaginaria. Pero el hombre del río, aquel funcionario orgulloso, aprendió una lección que cambió su vida para siempre bajo la lluvia de aquella mañana. Entendió que si él lograba vaciar su propia barca, si lograba dejar de darse tanta importancia, si lograba fluir sin la pesada carga de su identidad rígida, entonces, aunque cruzara ríos llenos de barcas a la deriva, aunque el mundo entero se lanzara contra él, nadie podría herirlo, porque es físicamente imposible golpear lo que está vacío. Dicen los maestros taoístas en el Zhuangzi: si un hombre cruza el río y una barca vacía choca con la suya, aunque sea un hombre de mal carácter y temperamento explosivo, no se enfadará, simplemente la empujará con su remo para seguir su camino. Pero si ve a un hombre en la barca, aunque sea a lo lejos, le gritará que se aparte. Si el grito no es escuchado, gritará una y otra vez y empezará a maldecir a sus ancestros. Todo porque hay alguien en la barca. Si la barca estuviera vacía, no estaría gritando y no estaría enojado. Así que, la pregunta urgente para ti hoy, en medio de tus conflictos familiares, de tu estrés laboral y de tu ansiedad por el futuro, es: ¿quién está en tu barca ocupando tanto espacio? ¿Quién es ese yo que se siente tan ofendido cuando no le dan like a una foto? ¿Quién es ese yo que necesita tener siempre la última palabra en una discusión de pareja? ¿Quién es ese yo que se siente menospreciado si no lo saludan? Ese yo no eres tú. Ese yo es solo una colección vieja de memorias, de hábitos defensivos, de miedos heredados y de etiquetas sociales. No es tu esencia. Tú eres la conciencia silenciosa que observa la barca, no la carga pesada que lleva dentro. El arte de vivir según el Tao es el arte de ir tirando lastre por la borda día tras día. Soltar la necesidad patológica de aprobación ajena, soltar la necesidad neurótica de controlarlo todo, soltar la necesidad de ser alguien especial y diferente. Y cuando sueltas todo eso, ocurre la paradoja más hermosa y liberadora de la existencia. Al volverte nadie, te unes a todo. Al vaciarte de ti mismo, te llenas del universo entero. Al dejar de ser una ola rígida, recuerdas que eres el océano. Hubo una vez, en un monasterio lejano, colgado de las laderas de una montaña brumosa, un monje joven llamado Liang, que buscaba desesperadamente la iluminación. Era el más aplicado de todos. Se levantaba antes que el sol, se sentaba a meditar bajo la lluvia helada sin temblar. Ayunaba durante días hasta que sus costillas se marcaban y leía todas las escrituras sagradas hasta que sus ojos ardían. Quería ser un santo, quería ser puro, quería alcanzar el Tao. Pero a pesar de todo su esfuerzo sobrehumano,
Sentía que algo le bloqueaba. Sentía una pared invisible. Cuanto más se esforzaba, más lejos parecía estar la paz. Frustrado y al borde de las lágrimas, fue a ver a su anciano maestro, un hombre que pasaba más tiempo riendo y bebiendo té que rezando. Liang se postró y preguntó con voz quebrada: «Maestro, he hecho todo lo que se debe hacer. He renunciado al mundo, he disciplinado mi cuerpo, he llenado mi mente de palabras sagradas. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para alcanzar el Tao?». El maestro lo miró con ojos compasivos pero divertidos. Dejó su taza de té y le dijo: «Hijo mío, no te falta nada. El problema es que te sobra mucho». El monje quedó confundido. «¿Qué me sobra, maestro? No tengo posesiones, solo mi túnica y mi cuenco». El maestro rió suavemente y tocó el pecho del joven. «Te sobra el monje, te sobra el buscador espiritual, te sobra el deseo de ser iluminado. Estás tan lleno de ti mismo intentando ser especial, intentando ser santo, intentando ser mejor que los demás, que no dejas ni un milímetro de espacio para que entre el espíritu. Tu barca está tan llena de ego espiritual que el Tao no puede fluir en ella». El maestro continuó: «¿Crees que por sufrir más eres más sabio? Eso es ego. ¿Crees que meditar más horas eres mejor? Eso es ego. Mientras haya un yo que quiera alcanzar la iluminación, nunca la alcanzarás, porque la iluminación es precisamente la ausencia de ese yo». El discípulo, en ese momento, sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza que lo despertó de un sueño profundo. Entendió que su búsqueda era solo otra forma de ambición, otro disfraz para su importancia personal. Ese día, Liang dejó de intentar ser un buen monje, dejó de llevar la cuenta de sus horas de meditación, dejó de compararse con los demás. Simplemente empezó a ser. Empezó a barrer el patio no para ganar mérito celestial, sino simplemente porque había hojas secas en el suelo y era necesario barrerlas. Empezó a comer no para nutrir su pureza ritual, sino simplemente porque su cuerpo tenía hambre. Empezó a dormir cuando tenía sueño y a reír cuando algo era gracioso. Y en esa simplicidad radical, en ese hacer sin esperar recompensa, en ese fluir sin resistencia, donde el yo importante desapareció, el Tao entró silenciosamente, como la luz de la luna entra en una habitación vacía. El ego es ruidoso, siempre está contando historias, justificándose, exigiendo. El ser es silencioso, simplemente observa. El ego siempre quiere más, nunca está satisfecho, siempre busca el siguiente nivel. El ser siempre está completo aquí y ahora. El ego construye presas y muros para detener la vida. El ser fluye como el río, adaptándose a cada curva. Hoy no quiero que solo escuches estas palabras, quiero que las experimentes. Te invito a hacer un ejercicio de visualización simple pero increíblemente poderoso para empezar a vaciar tu barca ahora mismo. Sigue tirando piedras. La piedra de mi éxito profesional. Al agua. Tú no eres tu trabajo. La piedra de mi cuerpo perfecto o imperfecto. Al agua. Tú no eres tu apariencia. La piedra de mis miedos al futuro. Al agua. El futuro no existe, solo este momento. Siente cómo la barca se eleva más y más. Siente lo ligera que se vuelve. Ahora flota casi sobre la superficie, ágil, rápida,
Siente cómo la corriente ya no es una lucha, sino un impulso que te lleva sin esfuerzo. Siente el viento en tu cara. Ahora eres inatrapable. Ahora eres libre. Cuando vacías tu barca de la importancia personal, te vuelves invencible. No porque seas más fuerte o más duro que los demás, sino porque ya no hay nada sólido en ti que pueda ser golpeado. Te vuelves como el agua, suave, adaptable, pero capaz de erosionar la piedra más dura con el tiempo y la paciencia. Deja que el mundo grite. Deja que las otras barcas llenas de egos choquen entre ellas. Deja que se peleen por el paso. Tú sigue tu curso, ligero, libre, vacío de importancia y lleno de una paz que nadie te puede quitar. Gracias por ver Sabiduría del Ser.